Así adoramos a Dios desde nuestro hogar. Capítulo 91, versículo 14 nos dice: porque en mí ha puesto su amor, dice Dios. Hermanos, únanse con nosotros desde su hogar y adoremos juntos. Buenos días, iglesia, qué bueno es que estén con nosotros sintonizando un domingo más. Así como hemos escuchado, qué gozo y qué bendición que aún en nuestros hogares, desde nuestras salas, o sea desde el lugar donde usted se encuentre en esta mañana, que podemos venir juntos en un mismo espíritu a alabar y adorar a nuestro Señor. Sabemos que donde hay y habita la presencia del Señor, hay libertad. Así que lo invitamos en el día de hoy a declarar esas palabras: en donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Aguas queremos danzar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Decimos juntos: hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Decimos: hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad.
Sabemos que para muchos de nosotros esta temporada, este año, ha sido una que ha sido llena de tantas incertidumbres, en la que ha sido fácil dejar que el temor sea el que dicte las decisiones que tomamos. Pero nosotros sabemos que hay alguien que tiene el control sobre toda circunstancia, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios que no nos ha dado a nosotros un espíritu de temor, sino uno de poder, de amor, de dominio propio, de templanza, dicen algunas versiones. Y es algo que valoro yo al pensar en lo grande que nuestro Dios es. Que no hay nada que nosotros hemos visto en la Biblia, en la palabra, en la vida de Jesucristo como nuestro ejemplo mayor, que haya indicado de que sus decisiones hayan sido basadas en el temor de la circunstancia. Y esto nos indica a nosotros que como creyentes tenemos la victoria en Jesús. Somos hijos electos. Ya no hay nada en este mundo que pueda quitarnos lo que Jesucristo nos ha dado. Y sí, que aún en medio de los temores, esos momentos que a veces sentimos un poco de pérdida de nuestras emociones, porque somos humanos después de todo, pero que en ese momento nos acordemos que tenemos la victoria en Cristo. Así que, hermanos, lo declaramos esta mañana diciendo: quizás en medio de la circunstancia no vemos la batalla ganada, pero ya Jesucristo la ganó por nosotros. Prosperará el arma formada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que el cielo siempre triunfará, y Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y hay poder en el nombre de Cristo, y cada guerra que Él pelea ganará. Y nunca huiré de los gigantes, sé cómo terminará, sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria.
transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Una vez más, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Una vez más, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció a la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin.
Queremos darle la bienvenida a todos los que están sintonizando con nosotros nuevamente. Es una bendición el poder, aún a pesar de la distancia, como hemos dicho anteriormente, de que nos podemos encontrar aquí a poder pues platicar y poder meternos un poco más en profundidad de la palabra de Dios. Como pueden notar, pues hoy hemos cambiado un poco la dinámica de lo que usualmente hacemos los domingos. Estamos tomando una pequeña pausa del estudio que nos ha estado llevando el pastor Paul, para toda la iglesia sobre los nombres de Dios. Y hoy queremos enfocarnos y dar un pequeño cambio, no cambiando el ámbito de lo que Dios quiere hablar a la iglesia, pero tomar una pausa para poder profundizar en cuanto a por lo que estamos pasando hoy en día y quizás hasta lo que la palabra nos dice sobre lo que está sucediendo en nuestra comunidad, en nuestra nación, mundialmente. Y como ven, estoy en la compañía de muy queridos hermanos en la fe, de mi hermano Calixto Arce y de mi hermano Edwin Pastul, y les agradezco tanto de que estén tomando tiempo de su agenda matutina y de todo lo que tienen y ejercen esto para tomar tiempo y hablar con nosotros en este día. Y antes de comenzar, quisiera que juntos pudiéramos orar, y antes de poder comenzar y buscar pues, la dirección del Espíritu Santo. Padre amado, Padre Santo, gracias por esta mañana, gracias porque podemos venir delante de ti a buscar a aquel que tiene todas las contestaciones a cualquier pregunta que nosotros tengamos. Padre, y aun cuando quizás parece que no hay contestación, enséñanos, Padre, a confiar en ti, en que tú eres un Dios bueno y que no hay nadie como tú, Señor. Y que podamos, Señor, hoy salir de este lugar habiendo comprendido un poco más de la magnificencia tuya y de lo bueno que tú eres con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que los invito a que busquen su palabra, busquen la Biblia, donde sea que la tengan, y que se unan con nosotros en esta mañana. No sé si querían tomar un tiempo para saludar a los hermanos o decir cualquier cosa en este instante, antes de continuar. Bien, bendiciones hermanos, buenos días. Que el Señor los bendiga a todos y estamos muy contentos. Estoy muy contento y estoy seguro que los hermanos comparten el mismo sentido de estar juntos con mis hermanos para dar atención a estas preguntas, a esta charla, a esta plática, para el propósito de nuestro beneficio como iglesia. Entonces, eso es un gozo grandísimo y hermano, gusto estar contigo. Amén, hermano. Gracias por la oportunidad de poder compartir juntamente con ustedes. De verdad que no sé cuál fue el esquema para invitarme, ¿verdad? No tenemos mérito alguno para poder estar acá. Nada más el hecho de disfrutar de la compañía de cada uno de ustedes y juntamente con el resto de la congregación. Amén, amén. Pues habían unas preguntas que queríamos pues platicar un poco y son preguntas que quizás estén en el corazón de varios pues de los hermanos y las hermanas de la iglesia y para mí siento que quizás nos puede ayudar a poder ver con un poquito más de profundidad qué es lo que dice la palabra sobre estos temas, sobre este tiempo en el que estamos viviendo. Y esta es una de las primeras preguntas que me gustaría poder escuchar, pues sus pensamientos y quizás lo que ustedes han encontrado que la palabra nos dice. Y es esta: ¿creen ustedes que verdaderamente estamos en tiempos sin precedentes? O sea, ¿es algo que nos debería de sorprender? ¿O hemos ya visto algo así en la historia del mundo o de la iglesia? Bueno, me gustaría comenzar con una respuesta acerca de esto y vamos a volar por varias cosas verificadas en la historia. No nos debería de sorprender lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si nos podemos estudiar y ver, especialmente en este último siglo, podemos ver que esto ya ha pasado. Pero si eso no es suficiente, podemos regresar hasta 1346, cuando con la plaga de la muerte negra, cuando mató a más de 50% de toda Europa. Y luego, desde ahí, conté 14 otros eventos pandémicos y de epidemias
que empezaron en México, que empezaron en China, la gripa española, que de veras no inició en España después de la Primera Guerra Mundial, la H1N1 últimamente, la virus de asiática. Entonces, millones y millones que han padecido por estas causas, por estas enfermedades. Entonces, no es verdad que estamos viviendo sin precedente. Esto ha pasado. Ahora, aunque eso es verdad, yo puedo decir, quiero sugerir, que la manera en cual hemos respondido a esta pandemia de la coronavirus está sin precedente por la manera en cual hemos respondido mundialmente. Porque en los otros casos que cité, no había, principalmente por los medios o falta de medios de comunicación, la tecnología, no pudimos responder globalmente como lo hemos hecho en esta ocasión. Este virus nos ha afectado a todo el mundo, y si hemos visto un poquito de las noticias en estos últimos 2-3 meses de lo que está pasando, todo aspecto, todo país en el mundo ha respondido en ciertas maneras a esto, que no lo vemos, como les digo, en los otros casos. Entonces, de esa manera, no ha habido un precedente, pero honestamente no nos debemos de sorprender por lo que está pasando. Aunque sí estoy de acuerdo con lo que dice el hermano acerca de todos esos aspectos de que como humanidad hemos sufrido diferentes calamidades, ¿verdad? Tal vez el aspecto de nombrarle un tiempo sin precedentes es acerca de cómo esto se ha, digamos, la respuesta mundial, por ponerlo así, ¿verdad? En ese contexto, pienso de que nunca antes se había visto, ¿verdad? Algunas de esas calamidades, enfermedades, desastres naturales, siempre se oyen muchas veces tan lejos, ¿verdad? Tan distantes en la historia, ¿verdad? Pero nosotros como esta generación presente, no se había percibido algo así. Entonces, cabe el hecho de que tal vez sí le podamos poner esa sombra, ese matiz de que a lo mejor sí nos tocó vivir un tiempo pues, que ninguno de nosotros había experimentado antes, ¿no? A pesar de que venimos de la generación que vio los mayores adelantos tecnológicos, guerras mundiales, etcétera, etcétera, ¿verdad? No había habido un evento en el cual el mundo se parara, ¿verdad? Entonces, pienso que sí fuese bueno ponerle un poquito de atención ahí, ¿verdad? Entonces, y muy importante el aspecto de que ahora sí que como iglesia vamos a responder referente a eso. Entonces, siempre tener ese panorama. Y me gustaría compartirles Romanos 9:28. Romanos 9:28 dice, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Entonces, en ese aspecto, sí, como congregación, como iglesia, pues no nos debemos de sorprender, ¿verdad? Ya la historia de la iglesia ya está escrito. La historia de Israel ya está escrita, ¿verdad? Entonces, ahorita es el momento de que nosotros manifestemos, vivamos, reflejemos esa seguridad que la palabra nos da. Pero sí, pienso de que sí podría ser un tiempo sin precedentes, ¿verdad? Entonces, no en el aspecto, digamos, de show, de místico, que muchas veces se le quiere dar, pero está ahí y lo estamos viviendo y estamos siendo testigos de algo grande. En ese mismo pensar, sé que han podido ser testigos de ver que no ha habido quizás
otro tema del cual se ha hablado tanto como este. Y creo que muchas veces se ha hasta generalizado de que cualquier desastre que sucede alrededor del mundo durante este momento es todo parte del coronavirus. Y no hemos visto aún productos de aseo que han hasta desaparecido de los supermercados porque dicen que, pues, por una pandemia, cuando hay muchas personas que dicen no tienen nada que ver. Pero aún así, o sea, la gente está actuando lo que yo diría de un estado quizás de temor, de un frenesí quizás. Pero a ustedes personalmente, ¿qué piensan ustedes en la comunidad cristiana? Sé que por culpa de esto, no por culpa o por lo que ha sucedido, la mayoría de los sermones, devocionales, estudios bíblicos, todos han sido mayormente sobre lo que está sucediendo. Y la iglesia es de lo que más se está hablando. ¿Cuánta importancia debería de estar dando la iglesia a esta crisis? Y deberíamos, la iglesia, verlo verdaderamente como una crisis. ¿O qué dirían a las personas que dicen quizás que este es el fin de los días? Por eso es una pregunta que podemos contestar luego, claro. Pero primeramente, ¿cuánta importancia creen ustedes que debería de estar dando el cuerpo de Cristo, la iglesia, a lo que está sucediendo ahora? Yo pienso que la situación, bueno, vamos a aclarar algo, la situación es seria, sin duda, ¿okay? Es seria. Ahorita, desde la última estadística, globalmente son 5.200.009 casos, ¿okay? Y de esos han sido de esos casos, más de 3.000 gentes han muerto. Okay. Más de 3 millones han muerto. Déjenme corregir aquí mis estadísticas. 338.000 muertos mundialmente. Entonces, la situación es muy seria. Okay. Pero la hemos vuelto, en mi opinión, a una crisis que no se debería de volver a una crisis, especialmente en la iglesia. Y otra aclaración, que mucho de lo que hemos escuchado, hemos visto, por medio de las iglesias, por medio de las redes sociales y la tecnología, ha sido hecho con buena intención. Pero creo que eso ha creado casi una idolatría sobre este tema, porque estamos consumidos en esto. Y no creo que el propósito de Dios para nosotros es ser consumido por algo de esto. Por ejemplo, Jesús sabía muy bien que cuando le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del mar, y se durmió, sabemos muy bien esa historia. Él sabía muy bien lo que iba a pasar. Y como nos dice el texto en Marcos 4, que la agua empezó a hundir la barca. Y yo me puse a pensar, había la posibilidad que se pudo hundir la barca, pero Jesús no le dio atención a eso. Entonces, hay cosas que podemos aprender de esta situación, de no hacerlas una crisis, como los discípulos hicieron una crisis de esa tormenta, aunque habían escuchado la palabra de Dios, que se les olvidó completamente. Y yo creo que a muchos de nosotros cristianos se nos ha olvidado lo que Dios ha dicho para nosotros. Y esto ha sido una prueba si de veras creemos en esas cosas o no. Pero mucho de lo que hemos escuchado ha ayudado a causar una extrema respuesta a esto. Y es por eso que digo que es casi una idolatría. Estoy cansado, fastidiado de escuchar de este coronavirus, de cuándo vamos a regresar a la nueva normalidad, y que esto y que el otro. ¿Por qué no nos enfocamos en las cosas de Dios positivas, en su carácter, así como lo estamos haciendo en nuestra iglesia, por medio del pastor Pablo, en el carácter de Dios? Lo que mi alma necesita no es un ánimo acerca de mí, que no tema yo. Mi alma necesita saber el carácter de Dios, que Él es el que me va a proteger, que me va a cuidar, que no hay nada que lo puede sobretomar, que Él es mi proveedor, que todo lo que hemos estado escuchando desde que empezó Pablo con esta serie. Y de esa manera mantenemos las cosas en perspectiva.
no desbalancearnos. Darle atención, obviamente. No tenemos que andar como gente que no, ignorantes. Tenemos que saber las cosas que debemos de hacer, cuidarnos, mantener los reglamentos sociales del gobierno, la distancia social y todas esas cosas que nos van a ayudar. Pero hacer un extremo de todo esto, enfocarnos mucho, estamos haciendo una idolatría de eso. Y eso creo que no le agrada a Dios. Oh, palabra fuerte. Oh. Pienso que también regresamos, ¿no?, al aspecto de que estábamos mencionando hace un ratito, de que, digamos, estamos viviendo ya en una generación en el cual posa su información, su manera de ver la vida, sus pensamientos, sus convicciones, si es que las hay, ¿verdad?, sus sentimientos, etcétera, etcétera. Posa, digamos, en lo que es la información en las redes sociales, pues pongamos, ¿verdad? Entonces, muchos, incluyendo la iglesia, muchas veces saca su información de esos, de esas digamos, alternativas, de informaciones alternativas, ¿verdad? Pero, vamos, no demeritando, ¿verdad?, la emergencia médica, como acaba de decir el hermano, y dando esos datos de quienes están enfermos, de quienes lamentablemente han muerto, ¿verdad? No haciendo de lado también o pasando por alto la situación económica, la situación social que hay hoy en día, que nos afecta a nosotros como iglesia, puesto que nosotros somos parte de la sociedad también, ¿verdad? Tenemos que también enfocarnos en que como iglesia nosotros tenemos una prioridad, y es el aspecto espiritual. O sea, eso no lo podemos dejar de lado. Tiene que ser en primer lugar, tiene que ser el aspecto más importante de nuestro diario vivir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 21, nos hace una advertencia que yo creo que si la postuláramos todos los días, creo que nos evitaría mucha confusión, ¿verdad? 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21 dice: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues le dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Wow. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos la palabra, que es la guía, que es la lumbrera, que es el path que debemos de seguir, ¿verdad? Entonces, si empezamos a prestar atención a diferentes mensajes, a diferente información, a diferentes voces, pues claro, nos vamos a confundir. ¿Y cuál va a ser el resultado? Lo que acaba de estar mencionando el hermano. Vivir en un estado de ansiedad, en un estado de duda, en un estado de aflicción, ¿verdad? Entonces, nada de eso creo que es lo que Dios quisiera para nuestras vidas, ¿verdad? A la iglesia la ha llamado a que viva en base a convicciones, ¿verdad? En base a fe, en base a creer, ¿verdad? Entonces, no nos desviamos de lo que dice la palabra, claro, ¿verdad? No podemos desviar la mirada, ¿verdad?, solamente viendo al cielo y no ver, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Tiene que haber ese balance, tiene que haber esa. Y sí, estamos viviendo en un tiempo de crisis, pero la verdadera crisis es una crisis espiritual, ¿verdad? Entonces, reafirmando, no demeritamos la emergencia médica, no demeritamos a la crisis económica, la crisis social, pero todo eso tiene su raíz, tiene su comienzo en el desvío espiritual que esta sociedad ha tenido, que el hombre ha tenido hasta hoy en día. Muchas personas que sé que
son bastante rápidos en indicar de que estamos llegando al fin de los días. Creo que es algo pues que, en su propia validez sí es cierto. Pero sí he notado que quizás lo dicen con cierto hasta temor en sus voces. Creyentes, cristianos, que al pensar en lo que nos dice la palabra de Dios concerniente a rumores de guerra, terremotos, muchos creyentes que están casi en un tipo de pánico, hablando de que estas son señales, este es el final, o sea, está ahora sobre nosotros. ¿Qué dirían ustedes sobre las personas que dicen que este es el comienzo del apocalipsis? En primera, que no nos sorprende escuchar eso del mundo, que los que no creen en Dios, porque para ellos este es el fin del mundo. Cada crisis global que llega es el fin del mundo. El error que nosotros hacemos como cristianos es no poner estas situaciones serias, crisis, en el contexto bíblico. Y nosotros debemos de dar atención a eso, tomar estas situaciones y ponerlas en ese contexto para poder saber. Dios, el Espíritu Santo, nos va a guiar en estas cosas. También hay cosas que no sabemos. ¿Por qué? Porque que Dios no nos va a dar saber hasta cuando ya llegue el momento. Porque no podemos aguantar con esas cosas, pero Dios nos ha revelado ciertas cosas y esas cosas se encuentran en la santa palabra de Dios. Y lo que estamos viendo es, hoy en día con muchos cristianos, es lo que dijo el profeta Oseas en 4:6, mi pueblo padece por falta de conocimiento, porque no saben, no han conocido, no han estudiado la palabra de Dios, no han atesorado la palabra de Dios y llega una crisis como esta y luego nos entregamos a la ansiedad, al espanto, a todas estas cosas que estamos hablando. Entonces hay que poner eso en el contexto. Entonces, hablando acerca del contexto, ¿por qué no vemos Mateo 24, un pasaje clásico donde Cristo se dirige a estos días? Y nos dice, Mateo 24, empezando con el versículo 6, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, dice. Y fíjense la manera que responde Cristo. No os alarméis. Lo primero que dice antes de dar este diálogo es, hey, tranquilos, calmados. Esa siempre es la respuesta de Dios, de los ángeles, de los mensajeros que vienen a dar un anuncio a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es darnos a eso. Entonces, no alarmar, no espantarnos. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Entonces, si sabemos esto, lo entendemos muy bien. Cuando llega, ok, entonces esto es lo que dijo Jesús. ¿A qué se refería de esto? Que esto es necesario para que empiece. Yo creo, así como seguimos leyendo, especialmente el verso 8, dice, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Okay. Estamos, y yo creo que hemos estado en los comienzos de dolores por un buen tiempo. ¿Por qué? Porque guerras. ¿Cuántas guerras en nuestro tiempo, en nuestros 50 años que hemos vivido, en tu caso, menos 30 que has vivido? Hemos oído de varias guerras, hemos experimentado esas guerras por medio de la televisión, que es en otros lugares. Gracias a Dios que no han llegado aquí a nuestra tierra, pero a la pandemia en la cual estamos, los tsunamis, los terremotos, todas esas cosas que han estado pasando. Entonces son parte. No creo que apenas estamos comenzando, ya estamos ahí. Entonces, pero nuestra respuesta ha de ser no alarmarnos, ya se viene el fin. Okay. Debemos estar preparados bíblicamente porque Jesús nos dice, no teméis, no se espanten, calmados, tranquilos. Entonces hay que saber esas cosas, conocer la palabra de Dios. Este es un tiempo donde yo creo que Dios nos está probando para ver si su iglesia de veras está aferrada a su palabra. Sí, regreso al punto, al ejemplo bíblico de los discípulos en esa barca. No se aferraron a su palabra, porque si se hubieran aferrado a su palabra, no se hubieran entrado en pánico, aunque se hubiera hundido esa barca. Si hubieran recordado, el maestro dijo, vamos al otro lado, no dijo, vamos a tratar de ir al otro lado, a ver si lo hacemos. Creo que viene una tormenta después, ya saben cómo es el clima por acá.
No, dijo, vamos. ¿Ok? Esa ha de ser nuestra respuesta. Entonces es lo que yo pienso acerca de lo que la gente dice. Yo tuve una pregunta, me mandó un hermano una pregunta, un hermano que conozco de otra iglesia, gracias a Dios, me preguntó, ayúdame a discernir cuál de las trompetas o cuál de los sellos es esta que estamos pasando, por cuál estamos pasando en estos momentos. Y si está escuchando, es pura coincidencia, no es usted. Sí, es por eso que no voy a nombrar nombres, pero me dio un poquito de risa leer eso. Para mí no es importante, personalmente. Si estoy aferrado a la palabra de Dios, creo que se va a cumplir en mi vida lo que Él ha decretado. Pues yo coincido con lo que dice el hermano Calixto. El problema con discernir los tiempos tiene un principio, y es un principio de falta de conocimiento. No que nos conozcamos la ley, revés y derecho, profetas mayores, profetas menores, sino que es en el aspecto de relación, de intimidad, ¿verdad? Y una de las maneras palpables de esa intimidad es la lectura de la palabra, ¿verdad? Tenemos que también reconocer que antes de llegar a esos tiempos, como se le dice, ¿verdad? Y lo voy a poner entre comillas, porque no creo que sea el nombre adecuado, los tiempos apocalípticos, ¿verdad? Esos son aspectos que las películas se han encargado. Yo considero que muchos hermanos conocen quizás un poquito de esos aspectos por medio de las películas que han visto, ¿verdad? Cuando debemos de ir, como leímos allá el pasaje, de que debemos de apegarnos a lo que dice la palabra, ¿verdad? Y el Señor ya se encargó de cumplir, de darnos las arras, ¿verdad? De darnos las garantías por medio de Cristo. Cristo, su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección. A mí, ese es el sello que tiene Dios para con nosotros. Si Él cumplió en la persona de Cristo todas esas profecías, todas esas promesas, ¿por qué vamos a dudar en que Él va a cumplir lo que viene? Nosotros como iglesia tenemos promesas. El pueblo de Israel, como pueblo escogido de Dios, tiene sus promesas. Solamente que los tiempos son diferentes, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a aplicar a lo que se nos encomendó. Y la encomienda que nosotros tenemos como iglesia es reflejar el carácter de Cristo, vivir como Cristo, a llevar el evangelio de salvación a través de Cristo. Ahora, que la iglesia se haya inclinado y se le haya olvidado su responsabilidad, ese es otro tema. Entonces, que la iglesia se haya inclinado al show en vez de inclinarse a vivir doctrinalmente sana, ¿verdad? Ese es otro conflicto, ¿verdad? Entonces, ahí en el mismo pasaje que mencionó hermano Calixto, comenzando en el versículo 3, Mateo 24, 3, y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Esas preguntas nos alcanzan a nosotros hoy en día. Nosotros vivimos bajo la esperanza de que el Señor tendrá misericordia de nosotros y la iglesia será sacada, será levantada, será llevada. Está en la Escritura, ¿verdad? Entonces, cada día pues, fuese esa una responsabilidad de preguntarnos si el Señor nos permite abrir nuestros ojos, ver esa mañana y preguntarnos, ¿será hoy el día en que conoceremos a nuestro Redentor? ¿Será hoy el día en que estaremos delante de nuestro Salvador? ¿Verdad? Si lo vemos desde esa perspectiva, muchas cosas cambian. O sea, tendría que haber algo que, como se dice, nos mueva el tapete, ¿verdad? Y dice, sigue ahí, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, la misma advertencia que encontramos en el versículo 8. Mira
que nadie os engañe. Versículo 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Posiblemente, ¿verdad? Muchos de los que nos ven cayeron ahí, están allí, o pueden estar inclinados a caer ahí, en ese engaño. Entonces, tenemos que analizar, tenemos que reflexionar, tenemos que realmente vernos dónde cada uno de nosotros está, ¿verdad? Entonces, ya está establecido el hecho de que estamos viviendo en los dolores de parto, se le llama ese tiempo. Entonces, por consiguiente, vamos a deducir, ¿verdad?, de que todas esas calamidades que se han mencionado y que se han visto, ¿verdad?, van a subir en intensidad y van a subir en frecuencia. Se van a ir viendo más. El tiempo de la tribulación está claro y comienza en Apocalipsis capítulo 6. Ahí está. ¿Con qué comienza? Pues comienza con el personaje importante, ¿verdad? De ese tiempo, el anticristo, ¿verdad? Y se manifiesta, ¿verdad?, de una manera pacífica, noble, ¿verdad? ¿Qué es lo que el mundo está exigiendo hoy en día? La Escritura dice paz y seguridad. ¿Qué es lo que el mundo exige hoy en día? Pide a gritos hoy en día paz y seguridad. Nunca antes, como hoy en la historia, podríamos deducir o pensar, ¿verdad?, de que se ha puesto la mesa servida para que un líder mundial se levante. Es lo que la sociedad está pidiendo. Entonces, pero nosotros como iglesia no podemos perder mucho tiempo alguno en estar buscando el anticristo, quién es. No es que no sea importante saber, no es que no sea importante conocer su carácter, el carisma que él tiene. El carácter de él lo encontramos allá en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 12. Lo menciono por si los hermanos lo anotan o buscan después. Está un poquito largo el pasaje, pero ahí habla acerca del carácter de este individuo, de este hombre, ¿verdad? Entonces, pero nuestra responsabilidad como iglesia es buscar el carácter de Cristo, vivir el carácter de Cristo, ¿verdad? Entonces, alejémonos un poquito de eso, ¿verdad? Apague la película y escudriñemos la palabra. Ahí está lo que va a suceder, ¿verdad? Recalcamos, como iglesia, nuestro futuro ya está escrito. Como pueblo, ¿verdad? Si hay algún israelita por acá, algún judío por acá, ya su historia ya está escrita, ¿verdad? Pero yo creo que todos somos advenedizos, ¿verdad? Todos somos gentiles de los que estamos hablando acá. Entonces, pues, nuestra esperanza ya está. Ya el Señor ya le puso el sello, ya le puso la firma. Y algo a añadir a eso, para concluir, también Jesús dice en ese mismo pasaje, en el versículo 14, después de dar esas cosas que vienen, advertencias de guerras y profetas y esto y el otro, luego dice el versículo 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ya sabemos, tenemos algo cierto. Pasa esto y ya no debemos de estar preguntando, ¿cuándo viene? Ya, preparémonos porque ya viene. Entonces, una cosa positiva de hacer es, estamos haciendo todo lo posible para asegurar que este evangelio se está predicando. Eso es lo que debemos estar enfocándonos, en el carácter de Cristo y evangelizar. Porque todavía hay millones de gente que no ha escuchado el evangelio. Entonces, ¿estamos en parto? Sí. ¿De dolores de parto? Sí. Pero todavía no se ha predicado el evangelio en todo el mundo, y de eso nos ha de dar una pasión para llevar este evangelio y seguir preparándonos de esa manera para recibir el fin de los días.
También, hermano, si me permites agregar, los tiempos del fin, hermano, estamos viviendo en los tiempos del fin, desde Pentecostés Desde hasta nuestros Pentecostés. días. Sí. Pablo, él esperaba con ansias el hecho de ser levantado, ¿me entiendes? Entonces, los tiempos del fin, desde que el Señor se fue, los estamos viviendo. Ahora, este tiempo en específico, ¿verdad? Hasta el tiempo de la apostasía, lo hemos vivido, lo hemos visto, ¿verdad? Y estamos ahorita entrando en dolores de parto, ¿verdad? Entonces, todo ese ámbito profético, ¿no? Tenemos que ser también conscientes de que no se va a dar acá en el área occidental. Todo se va a mover para el área oriental, ¿verdad? Allá están los países que van a ser digamos, importantes dentro de las profecías bíblicas, ¿verdad? En principal, pues Israel, ¿verdad? En específico, Jerusalén, ¿verdad? Y ahí es donde se está moviendo toda la atención, ¿verdad? Tiene años de estarse moviendo eso para ahí, pero hoy, ¿verdad? Tenemos ya bien presente, bien específico, cómo se está apuntalando para allá. Pues no podemos continuar, pero lo invitamos a que estén con nosotros, que vengan con nosotros la próxima semana al continuar con las próximas preguntas que tenemos. Espero que esto haya traído un sentir de unidad. Quizás usted ha tenido preguntas que esto ha ayudado a traer, a confirmar. Quizás lo ha puesto a pensar en cosas que no ha pensado antes. Sobre qué significa, qué deberíamos nosotros estar haciendo como iglesia durante este tiempo. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros aún a regresar? Aún hablando con mi hermano ayer, con mi hermano Edwin, algo que había dicho es, la pregunta no es sobre cuándo vamos a regresar, porque vamos a regresar. O sea, no hay duda en cuanto a eso, pero más es cómo vamos a regresar. Y es algo que lo he estado pensando las últimas 24 horas desde que me lo compartió ayer por el teléfono. Voy a regresar con la misma actitud, voy a regresar con los mismos, como decimos mi gente, los mismos achaques, los mismos problemas. He tenido victoria en estas 8 semanas sobre una área, porque si no, y vengo igual, pues entonces quiere decir que no he mantenido comunicación con Dios. No he escuchado que hay algo que Él quiere que yo esté haciendo durante este tiempo. Así que les agradezco tanto su tiempo con nosotros hoy. Así que, hermanos, nuevamente les recordamos, si usted necesita oración, si necesita que alguien se comunique con usted o desea saber cómo ser parte de Moverly o específicamente el ministerio en español, nos puede enviar por texto la palabra pasos al número 555-888 o puede visitar también nuestra página de internet que es moverly.org/español y ahí va a encontrar también información. Así que hermano, gracias por estar con nosotros hoy. Voy a pedirle al hermano Edwin si nos puede, como se dice, despedirnos en oración antes de salir de aquí. Máximo Padre, gracias Señor por la oportunidad, mi Dios, de poder haber estado acá, mi Dios, compartiendo, Señor, tu palabra, Padre. Esa palabra que nos sustenta, que nos guía, Señor, que nos fortalece, Padre. Te suplico, mi Dios eterno, de manera especial por cada uno de los hogares, Señor, que han permitido, Padre Santo, que este mensaje entre, Señor, en sus hogares, Padre. Te suplico, mi Dios, que los guardes y los protejas ahí donde quiera que estén, Padre Santo. Y de manera especial, mi Dios, te suplicamos por aquellos corazones que tienen necesidad, Padre. Aquellas mentes que están en duda, mi Dios. Señor, que están en conflicto, Padre eterno. Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, llegue y convicte, Padre Santo, a corazones y mentes, Padre. Que haya transformación, Señor, total y absoluta, Padre Santo, en esas vidas, mi Dios. Anhelamos en el momento, Señor, en el cual podremos estar delante de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor, a ser constantes,
Padre, y aprovechar cada una de las oportunidades, Señor, que tú nos presentas, Señor, en nuestro diario vivir, Padre. Señor, nos quedamos en tu presencia y te alabamos y te glorificamos. Y en el nombre de Cristo, Señor, te agradecemos por cada una de estas cosas, Padre. Amén y amén. Gracias, Dios los bendice.